cefaleas. Las cefaleas, como ustedes podrán entender, es una de las consultas más frecuentes en, en consultas de clínica médica, oftalmología, otorrino, y por supuesto, sin duda, es la consulta más frecuente en neurología. Las cefaleas pueden ser manifestaciones de una enfermedad banal como una sinusitis o algo mucho más grave como un tumor, ¿verdad? Y se clasifican en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Entonces el tema de hoy es cefaleas, ¿verdad? Básicamente vamos a hablar sobre las cefaleas primarias, pero es muy importante diferenciar de las otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las otras son graves, pueden ser, o sea, pueden comprometer la vida, ¿verdad? Como ser un tumor cerebral, como ser una hemorragia subaracnoidea. Entonces, es un tema muy importante que por más de que el gran porcentaje es una patología banal, vamos a decir, o sea, que no tiene riesgo de vida, tenemos que distinguirla, por supuesto, sobre aquellas que pueden tener eventualmente riesgo en la vida del paciente, ¿verdad? Bueno, entonces, como les dije, es el motivo de consulta neurológica más frecuente. Puede ser un síntoma de una enfermedad subyacente, como un tumor cerebral, una hemorragia subaracnoidea, una isquemia cerebral, y pueden, en el caso de que sean la manifestación de esa enfermedad, pueden poner en peligro la vida del paciente. Y así también pueden ser la única manifestación de una cefalea primaria. Entonces ahí dividimos cefaleas secundarias y cefaleas primarias. La cefalea constituye el 75% de todas las consultas por año. Ahora, de todos los pacientes que tienen cefalea, de todos los pacientes que sufren de una cefalea, solo el 5% consulta al médico. Solo el 5%. El resto que hace se automedica, ¿verdad? Y hace pasar el dolor como mejor le parezca o mejor pueda, ¿verdad? Solo el 1% de estas consultas tienen una patología intracraneal. Y en el 33% de esas consultas, de este 1%, ¿verdad? La cefalea puede ser el único síntoma de esa patología intracraneal que puede ser muy grave. Entonces, por eso, bien atentos. ¿Qué es la cefalea? La cefalea se describe como sensaciones molestas, no solo dolor, ¿verdad? Sino que sensaciones molestas localizadas en la parte superior de la cabeza, desde la región suboccipital, ¿verdad? Atrás, hasta la zona orbitaria. Y se probaron muchísimas clasificaciones, porque como es una patología muy frecuente y se ven muchas patologías. Se probaron muchísimas clasificaciones hasta que los neurólogos se pusieron de acuerdo y la dividieron en dos: cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Vamos a hablar sobre la cefalea primaria, pero les voy a dar algunos tips de cómo vamos a ir, cómo distinguimos una cefalea secundaria y qué hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ser graves, ¿verdad? Entonces, lo más importante con respecto a la cefalea no son los métodos auxiliares de diagnóstico. No a todo paciente que te llega con dolor de cabeza, con cefalea, le vamos a pedir una resonancia magnética nuclear. No podemos. De hecho, no nos va a dar. O sea, en la cefalea primaria, las imágenes no nos dan ningún dato, no nos aportan absolutamente nada. No así en una hemorragia, no así en un tumor, en la cefalea secundaria sí, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que le vamos a interrogar al paciente, es muy importante sus antecedentes personales y familiares. ¿Por qué? Porque las cefaleas primarias, por ejemplo, la migraña, el clúster o la cefalea tensional, tienen como te voy a decir, generalmente ya son hereditarias, o sea, ya los padres tenían migraña previamente.
¿A qué edad se inició la cefalea? Las migrañas se inician muy temprano. Eh, los clústeres un poquito más tarde. Las cefaleas, cuando una cefalea empieza por encima de los 50 años, entonces tenemos que pensar en algo más grave que una cefalea primaria, probablemente sea secundaria. El tipo, calidad del dolor. La intensidad del dolor no nos dice que una cefalea sea más grave que otra, pero es importante cómo es el dolor, si el dolor es punzante, si el dolor le late la cabeza, si el dolor es opresivo. Por ejemplo, la mayoría de las cefaleas tensionales son opresivas. Las migrañas es como que le late el, el- la cabeza ahí, ¿verdad? Sienten los latidos. El modo de inicio. eh, las cefaleas, las migrañas se caracterizan porque tienen pródromos, ¿verdad? ¿Qué significan pródromos? Un día, 24 horas, 32 horas antes, el paciente siente ya eh, angustia, no entiende qué es lo que le pasa. Él sabe que a las 24 horas él va a tener cefalea. Entonces, el modo de inicio es importante. Si es muy brusco, generalmente se asocia a hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, el paciente está totalmente tranquilo, en reposo, ¡pa! De repente siente un dolor intenso de golpe, ¿verdad? Y después tiene rigidez de nuca y qué sé yo. Entonces ahí hay que pensar en una hemorragia subaracnoidea. Las isquemias cerebrales, por ejemplo, al contrario, empieza un dolor leve, va empezando a empeorar, a empeorar, a empeorar, y se asocia a algún otro trastorno neurológico. Por ejemplo, no puede levantar el brazo, entonces ahí estamos ante una isquemia cerebral o un infarto cerebral. Entonces el modo de inicio es importante, la intensidad es importante, la localización, dónde empieza el dolor, dónde empieza el dolor y a dónde va después. La mayoría de las cefaleas tensionales, el paciente describe como que tiene un casco que le aprieta. Otras veces las mismas cefaleas tensionales empiezan en la parte lateral de la cabeza. Clásicamente las cefaleas tipo clúster, ¿verdad? O en racimo, empiezan en el ojo, el paciente lagrimea. Entonces es importante la localización, la irradiación. Son importantes los síntomas acompañantes. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intracerebral se va a acompañar de lo que se llama la hipertensión endocraniana. El paciente, aparte del dolor intenso que tiene, va a tener vómitos sin náuseas. Se llaman vómitos en proyectil. Son importantes los síntomas previos, como le había dicho en la migraña, ¿verdad? Y la frecuencia de aparición. Si la cefalea dura un mes o si la cefalea dura así mucho tiempo, un mes o 2 meses o 3 meses, la cefalea, eso no es una migraña. Eso es lo más probable que sea tensional, ¿verdad? En cambio, la migraña dura 2 o 3, puede durar 24 horas, 48 horas y se presentan cada mes, cada semana. Y el clúster, por ejemplo, se presenta, eh, duran qué sé yo, 15, 20 minutos, 1 hora, y se presentan varias veces en el día. Por eso se llama en racimo también. Entonces es importante, es muy importante lo que nos dice el paciente, lo que nos cuenta el paciente. Entonces tenemos que preguntar estos datos tenemos que sacar sí o sí. El antecedente personal, la edad de inicio, el tipo, calidad de dolor, el modo de inicio, la intensidad, la localización, los síntomas, los antecedentes familiares. Es muy importante. Como le había dicho, en general la cefalea es un síntoma benigno, pero ante todo paciente con cefalea hay que descartar aquellas que podrían ser manifestación de una enfermedad seria. Por ejemplo, un tumor, una meningitis, una hemorragia. Lo más importante para el diagnóstico no son los métodos auxiliares de diagnóstico. No es la tomografía, no es la resonancia, no es el electrocefalograma, sino que, la consulta del paciente, o sea, la anamnesis, el examen, la entrevista, la pregunta que le hagamos. Y la cronopatología es cómo se presenta en el tiempo, cuánto dura, ¿verdad? Cómo empieza. ¿Verdad? Eso es la cronopatología. Entonces,
O sea, la semiología, ¿verdad? Y la cronopatología entonces, son muy importantes en la cefalea. O sea, que es una patología de diagnóstico eminentemente clínico, ¿eh? Clínico, a pesar de que en ciertas ocasiones y cuando hay ciertos síntomas, tenemos que ir a las pruebas de diagnóstico más profundas. Entonces, acá les puse unas cuantas, para recordar un poquito las playas, ¿verdad? Las playas ustedes ven cuando el mar está picado, ponen unas banderas rojas. Bueno, para recordar un poquito, ya que estamos lejos de eso por culpa de la pandemia, les puse el título de banderas rojas. Edad de comienzo, más de 55 años. O sea, las cefaleas primarias, las cefaleas tensionales, empiezan en el paciente a temprana edad, empiezan a los 18 años, 20 años, 25 años. Cuando empieza por encima de los 55 años, entonces tenemos que parar la oreja. Ahí hay algo más, o un tumor, una hemorragia, ¿verdad? Eh, las cefaleas primarias no dan alteraciones neurológicas. El paciente no tiene disminución de fuerza en las manos, en el brazo, no se le cae el párpado, no pierde la voz, ¿verdad? Cuando hay signos neurológicos, cuando hay algún problema, ¿verdad? Tanto en la motilidad como en la sensibilidad o en la comunicación, entonces ahí tenemos que pensar en otra cosa. Las migrañas no dan ese tipo de cosas. La cefalea de intensidad progresiva o de carácter gravitatorio que empeora con el sueño, al acostarse o con las maniobras de Valsalva, ojo, o sea, no tiene ninguna de las características que normalmente tiene una cefalea primaria. Cuando la cefalea, como les dije, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, cuando la cefalea de inicio brusco, o cuando la cefalea está desencadenada por el ejercicio, entonces todo eso tenemos que parar la oreja, ¿eh? Otros síntomas que nos tienen que llamar la atención es cuando hay fiebre, cuando hay alteración de la conciencia, cuando hay cambios en el patrón de la cefalea, siempre se presentó de la misma manera, de repente cambia, ¿verdad? O de repente siempre le pasaba con un analgésico y ahora ya no le pasa, tienen que duplicar la dosis o cambiar el analgésico. Cuando el aura, ¿verdad? Se presenta siempre en el mismo sitio del cuerpo. ¿Qué es el aura? Por ejemplo, el aura son eh, visión, o sea, visión de luces de repente o de sonidos, ¿verdad? Que se presentan minutos, horas antes de presentarse la cefalea. Y una de las características de la migraña es que cede en el embarazo. O sea, si nosotros tenemos una paciente migrañosa, o sea, que siempre tuvo dolor de cabeza y en el embarazo empeora, ¿verdad? O empieza en el embarazo, entonces eso no es una migraña, ahí hay que buscar otra cosa probablemente más grave. Y dos cosas, dos asociaciones que tenemos que recordar siempre. Cuando hay cefalea intensa, rigidez de nuca, rigidez de cuello y fiebre, estamos ante una meningitis. Cuando tenemos una cefalea intensa y repentina, rigidez de cuello, vómitos en proyectil y no hay fiebre, estamos ante una hemorragia subaracnoidea. Esto para la urgencia, para los que están en urgencia es muy importante manejar, ¿no? No es nada eso, no. Es una cefalea nomás, que vaya a su casa, ¿no? O sea que si hay rigidez de nuca, fiebre, ojo, meningitis, ¿no? Eh, por ejemplo, el aumento del dolor al masticar, se ve en la arteritis de células gigantes o en la neuralgia del trigémino. Cuando hay aumento del dolor al levantar peso o al toser, generalmente se asocia a un tumor, sobre todo en la fosa posterior. Y las cefaleas que aparecen por primera vez en un paciente con neoplasia, o sea, sabe que tiene una neoplasia, un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de estómago, ¿verdad? Y de repente tiene cefalea, entonces hay que pensar que ese tumor probablemente dio metástasis, ¿verdad? Hay que siempre estar atento en eso. Entonces, ¿cuándo pedimos una prueba de neuroimagen? ¿Cuándo vamos a pedir una tomografía? ¿Cuándo vamos a pedir una resonancia?
cuando la historia clínica es atípica de una cefalea primaria. O sea, vamos a ver bien entonces cuáles son las características de la cefalea primaria. Cuando hay datos en el interrogatorio, en la exploración, que sugieren una cefalea secundaria. Cuando existen datos de alarma, que ya vimos unos cuantos. Y cuando el curso clínico es atípico para estándar de una cefalea primaria. Entonces, en esos casos, todos esos casos, hay indicación absoluta de hacer pruebas diagnósticas, neuroimagen, tomografía, resonancia, sin contraste, con contraste, eso ya vamos a ir decidiendo después. Entonces, es una patología, es un síntoma que generalmente es benigno, pero a pesar de eso tenemos que estar atentos para diagnosticar lo contrario. O sea que siempre el esquema mental del clínico, el esquema mental del médico, tiene que ser pensar en lo más grave, pensar en lo peor y buscar esos signos que nos ayuden a pensar en eso que es más grave, ir descartando, ¿verdad? Para quedarnos después finalmente con lo más frecuente, ¿verdad? Que vamos a ver que las cefaleas primarias son las más frecuentes, ya vimos, o sea, son las más frecuentes y no tienen ninguna traducción de vida, un peligro de vida. Pero, entonces, las cefaleas primarias clasificamos en tres tipos principales. La migraña, la cefalea tipo tensional y las cefaleas en racimo. De lejos, la cefalea primaria más frecuente es la cefalea de tipo tensional. Y no le gusta al paciente que uno le diga, señor, señora, usted tiene una cefalea tensional, usted tiene una cefalea porque se pone nervioso, ¿verdad? A nadie le gusta, no le gusta, no quiere reconocer, ¿verdad? Pero la de tipo tensional es la más frecuente. Ahora, tenemos que descartar las secundarias, las que pueden ser graves, pensar en la migraña, pensar en la cefalea de racimo y por los signos y síntomas quedarnos con el diagnóstico de cefalea de tipo tensional, pero es lo más frecuente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, ¿me escuchan? Se te escucha, profe. ¿Me escuchan? ¿Y están viendo los slides? Sí, ¿Sí? profe, ¿podés Sí, hacerme un favor? sí. ¿Podés ocultar eso donde te dice dejar de compartir? Porque hay partes que ocultan un poco lo que está escrito, pues, para No, seguirte mejor. no, se me perdió mi... Acá está. Ahí. Gracias, profe. ¿Hasta aquí alguna pregunta para entrar de lleno ya en cefaleas primarias? Creo que no hay preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, deje para el final. Bueno, entonces la cefalea más frecuente dentro de las cefaleas primarias es la cefalea tensional. Se define por la presencia de dolor de cabeza recurrente, cuya duración, o sea, la duración puede ir de minutos a varios días. O sea, me duele hace 10 días que me duele la cabeza, hace 15 días que me duele la cabeza, hace una semana que me duele la cabeza. O sea que no tiene un tiempo definido. Puede ser, depende de la tensión en sí que produzca esto, ¿verdad? Puede ser algunas horas nomás, minutos, hasta varios días. Hay dos tipos principales, la cefalea de tipo tensión episódica, ¿verdad? O sea que de tanto en tanto tiene cefalea y se confunde por eso con la migraña, ¿verdad? O sea, tiene cada 2 meses, cada 3 meses, cada semana, ¿verdad? Y la otra es la cefalea de tipo tensión crónica, o sea que ya el paciente todo el tiempo está con dolor y está medicándose con analgésicos, con cosas para que le pase el dolor de cabeza. ¿Cómo se presenta la cefalea tensional? ¿Dónde duele? Como le dije, lo más frecuente es que duela como un casco, ¿verdad? Como toda la cabeza y que le aprieta la cabeza. Pero puede presentarse de esta manera, o sea, el dolor ahí de la sien alrededor del oído hasta la parte occipital, o solamente la parte temporal, o solamente la parte de la zona del oído, o la zona occipital posterior,
o la zona occipital más baja, inclusive ir a los músculos del, sería el trapecio, ¿verdad? La pared posterior del tórax. Del, o sea, de lo que yo veo todos los días por el consultorio, ¿verdad? No soy neurólogo, pero como clínico lo que veo más es este tipo de dolor. Este tipo de dolor. Inclusive, o sea, como yo hago cardiología, el paciente viene y se queja, me duele el pecho. O sea, cuando su dolor, que era de la nuca a la espalda, ¿verdad? Pasa a la región anterior y le empieza a doler el pecho, ahí viene, ¿verdad? A consultar. Pero en la anamnesis, cuando uno empieza a preguntarle, ¿y no te duele la espalda? Sí, ese hace rato ya. Eso no me pasa luego, ¿verdad? Entonces, el mismo dolor que también puede ir hacia adelante ya o sea, la irradiación puede ir también hacia adelante. Pero esto es lo más frecuente, ¿verdad? Estas son las zonas de dolor más frecuentes. ¿Cómo es el dolor? Es de tipo opresivo, como un casco obeso, o sea, aprieta. Holocraniana, que significa toda la cabeza. Siempre la zona de mayor intensidad suele ser la zona occipital, bien hacia la nuca ya. Se asocia el dolor a nivel del músculo trapecio, ¿verdad? Que es esta zona, lo que le habíamos mostrado, esta zona. Nunca se acompaña de síntomas digestivos, o sea, no hay náusea, no hay vómito. No empeora con la actividad física, al contrario, ¿verdad? Porque al relajar la musculatura pasa el dolor, o sea que no es que no empeora con la actividad física, mejora con la actividad física. Y aumenta con el transcurso del día. Se amanece, está con un cierto dolor, va pasando el día, se va estresando más, empeora, entonces va empeorando en el transcurso del día. Entonces, en resumen, es la cefalea más frecuente, existen dos tipos, episódica y crónica, y la característica opresivo puede ir de leve, más bien leve a moderado, no es una cefalea muy intensa. El paciente vos le mirás, me duele la cabeza, te dice, pero bueno, no tiene otros signos de mucho dolor. Inclusive vos le mirás y pero no parece que le duela tanto. Pero te dice, o sea, entonces es importante cuando uno pregunta el dolor, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Si vos le pones un puntaje a tu dolor, ¿cuánto te duele? 11 te dicen, algunos. Pero generalmente te van a decir 5, 6, 4, ¿verdad? O sea que generalmente no es un dolor muy intenso. Y al comprimir la zona cervical y la zona de los hombros, duele, duele más. Ese es un signo también que solemos usar mucho en el consultorio. Si duele eso, generalmente es tensional. Y el tratamiento son analgésicos comunes, paracetamol, los antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, naproxeno, ibuprofeno, y por supuesto los relajantes musculares o la combinación con antiinflamatorios y relajantes musculares. Pero los relajantes musculares le hacen muy bien a estos pacientes. Lo que hay que pedirle a ellos es que no se automediquen, porque después van a empezar a tener problemas digestivos, problemas renales, porque como es una cefalea eh, que no pasa, o sea, continúa a lo largo prácticamente toda la vida, si se abusa de los analgésicos van a traer problemas hepáticos, problemas renales. Probablemente tengamos que sugerirle que consulte a un psicólogo, ¿verdad? O un terapeuta, ¿verdad? Que le mejora muchísimo. Ahora hay que tener cuidado nomás cómo se le dice al paciente, ¿verdad? Porque algunos toman mal, o sea, al decir, no, este no sabe nada. Te dice, yo quiero que me haga una resonancia. No hace falta una resonancia, señora. No hace falta una resonancia, señor. Usted tiene una cefalea tensional. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Ahora se presentan otras cosas asociadas. Entonces, sí, ahí le pedimos estudios más profundos. ¿Alguna pregunta sobre la cefalea tensional? Probablemente alguno de ustedes ya la ha tenido ante un examen o, qué sé yo, en algún momento de mucha tensión. Ustedes que son muy jovencitos, pero hay gente que se pasa con cefalea ya
desde muy chiquito. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. si es que el paciente te insiste con la resonancia magnética y vos le decís que es tensional, ¿qué haces? ¿Le dejas nomás que se haga o qué? No, la indicación de los estudios es médica. La indicación de los estudios, la indicación del tratamiento, la indicación de qué va a hacer el paciente es médica. Ustedes son los dueños de la lapicera, como dicen los políticos, ¿verdad? Si está indicado, indiquen. Lo que no está indicado, no se indica. ¿Me entienden? O sea, no porque el paciente te pide, vos le vas a hacer. Eso es se hace, ¿verdad? Eso es hacer una mala medicina, ¿verdad? Aumentar los costos, pero no, o sea, si ustedes tienen la más mínima sospecha, pequeñita aunque sea, de que no es una cefalea tensional o no, entonces sí empiezan a pedir toda la batería de estudios. Pero una resonancia magnética nuclear para una cefalea tensional, no. En todo caso, yo lo que hago es mandarla al neurólogo, ¿verdad? Y que el especialista le deriva, si él cree necesario pedirle, sí, pero no es el paciente el que decide, no es el paciente el que va, ustedes son los que deciden, el médico es el que decide. ¿Eh? ¿Está contestada la pregunta? Sí, profe, gracias. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Estos pacientes tienen fotofobia? No, ¿No? no, no, no. La fotofobia ya o es un síntoma para pensar en otro tipo de cefalea. ¿Mm? Ya, ya, gracias. Entonces, el tratamiento no farmacológico es el que hoy en día se indica más, ¿verdad? Porque como son patologías crónicas, ¿verdad? Para no estar tomando medicamentos todo el día, lo más importante de todo esto es la actividad física, ¿verdad? El último que está acá. Las técnicas de relajación, el biofeedback y la psicoterapia. Las medidas, pero la actividad física es lo más importante. El tratamiento farmacológico, los antiinflamatorios no esteroideos normales y relajantes musculares, como le había dicho. O sea que muchas veces a este diagnóstico lo llevamos por descarte, o sea, descartamos las cosas, de repente se presentan otro tipo de síntomas, entonces sí le vamos a estudiar, sí le vamos a hacer otros estudios y finalmente, si no encontramos nada, generalmente quedamos con el diagnóstico del tratamiento de la cefalea. Una cosa importante, hoy en día la consulta médica se reduce está muy reducida, ¿verdad? O sea que por los seguros y todas esas cosas van 10, 15 minutos, ¿verdad? En 10, 15 minutos no se puede hacer una buena historia clínica. O sea, esto lleva tiempo, pero hay que hacerla bien. Es por eso que generalmente terminan estos pacientes, como preguntó la compañera, ¿verdad? Haciéndose estudios innecesarios, ¿verdad? Y en el cual no se gana absolutamente nada, se pierde tiempo, porque se pierde tiempo en el tratamiento y se pierde tiempo y plata del paciente, ¿verdad? Entonces es importante esa anamnesis, es importante esa historia clínica, porque esa es la que nos va a dar el diagnóstico. También la cefalea tensional crónica, tratamiento farmacológico y se puede, inclusive se usan antidepresivos. Esto para dar un pantallazo de qué se hace en el tratamiento, ¿verdad? Esto ya a ustedes no. Bueno, después entramos en la famosa migraña. La famosa migraña. La migraña es un tipo de cefalea que se ve muchísimo más frecuente en la mujer. Y se ve también en niños. Cuando se ve en niños, la migraña tiene el mismo porcentaje en varones y en mujeres. ¿Cuándo cambia? Cuando la mujer empieza, o sea, a los 12, 13 años, cuando empieza a menstruar. Desaparece en el embarazo, como les había dicho. O sea, una migrañosa deja de tener cefalea
y en el embarazo. Empeora con los anticonceptivos. Y muchas veces, en muchas mujeres, se desencadenan en las menstruaciones. ¿Qué significa eso? Que está relacionado con las hormonas, está relacionado, tiene, o sea, el desencadenante de la migraña es una hormona, es el estrógeno, ¿verdad? Por eso es más frecuente en la mujer, por eso empeora con los anticonceptivos, por eso se desencadenan en la menstruación, por eso desaparece en el embarazo y por eso es menos frecuente en los varones. ¿Ok? O sea que esa es algo que tienen que manejar también, ¿eh? Entonces, es la segunda prevalencia entre la cefalea, o sea, es menos frecuente que la cefalea tensional. Es dentro de las patologías crónicas con la peor calidad de vida. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen cefalea cada 15 días o cada mes o cada 2 meses, pero no le pasa, ¿verdad? 10% de la población la padecen. Es un porcentaje altísimo, muy frecuente, ¿verdad? 10% de la población, 6% de los varones y el doble prácticamente, el triple prácticamente de las mujeres, 15% de las mujeres. Tiene una fase prodrómica, tiene un áurea, la cefalea en sí, la resolución y la resaca. ¿Qué es el pródromo? ¿Qué es el pródromo? ¿Qué es la fase prodrómica? El paciente 24 a 72 horas antes de iniciar la cefalea está más inquieto o tiene palpitaciones o no puede dormir, ¿verdad? Entonces ya sabe que mañana o pasado mañana le va a empezar la cefalea. El pródromo se diferencia del áurea. ¿En qué se diferencia? Que el pródromo, o sea, son más bien, pueden ser inclusive hasta síntomas psicológicos. Y el áurea, en cambio, son destellos de luz que se ven, ¿verdad? O sea, destellos de luz o sonidos que el paciente siente o un dolor en alguna parte del cuerpo, en las manos, en el brazo, ¿verdad? Antes del inicio de la migraña. ¿Cuánto tiempo antes? Minutos, no llega la hora. Entonces sabe que le da la hora, empieza a ver los destellos de luces, entonces sabe que me va a dar el dolor de cabeza. Después viene la cefalea, ¿verdad? Que es una cefalea, generalmente no toma todas las dos, no toma toda la cabeza, sino que un hemisferio nada más. Puede ser frontal, puede ser occipital, puede ser temporal. Es intensa, es mucho más intensa que la cefalea tensional. Y una de las características es que late, o sea que el origen de esta cefalea es vascular. Es vascular. Ustedes saben que el cerebro en sí no duele las meninges. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce el dolor de cabeza en la migraña? Por una vasoconstricción de los vasos de las meninges y después, que es el que produce el aura. La vasoconstricción produce el aura. Y la vasodilatación posterior es lo que produce la cefalea, que puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Y después la resolución, y el paciente queda como cansado después de cada episodio de migraña. Ahora, ¿qué características tiene la migraña para diferenciar la cefalea tensional, para diferenciarla del clúster o de otras cefaleas, o de las cefaleas secundarias? Que generalmente es unilateral. Puede ser los hemisferios. Sobre todo que empieza el dolor unilateral y con las horas, si no se trata, duele toda la cabeza. Se hace bilateral, pero generalmente empieza en forma unilateral. Es del tipo pulsátil, late el dolor, ¿verdad? La intensidad no es leve, es moderada a severa.
y se agrava con la actividad física de rutina. ¿Qué significa actividad física de rutina? Subir una escalera, caminar o ir a trotar, o sea, las cosas que normalmente uno hace, le produce cefalea. Por eso es que un tipo de cefalea que al paciente le deja, o sea, los que tienen migraña saben que tiene que quedarse acostado, sin luz, nada, porque aquí sí hay otros síntomas también, como había preguntado ahí el compañero, la fotofobia, ¿verdad? O sea que la luz le empeora la cefalea. Ozonofobia, cualquier sonido le empeora. Dejen de gritar, no muevan la silla, no golpeen la puerta, ¿verdad? Estos pobres pacientes, cualquier sonido, ¿verdad? Le empeora más es como que está escuchando ahí en el centro de la cabeza. Y pueden estar acompañados de náuseas o vómitos. Náuseas o vómitos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de los vómitos de la hemorragia saranoidea? Que en la hemorragia saranoidea es brusca y no hay náusea. Vomita el paciente y se llama vómito en proyectil. Entonces, pero en la migraña tenemos náuseas y pueden haber vómitos, las dos cosas. Entonces, ¿cuándo decimos que un paciente tiene migraña? Cuando es unilateral, pulsátil, de intensidad severa, moderada y se agrava con la actividad física de rutina. Dos de estas características, nomás. Dos de estas características. Y uno de estos síntomas. ¿No? Entonces ahí hacemos el diagnóstico de migraña. Entonces, ser unilateral, tipo pulsátil, intensidad moderada, severa, se agrava con la actividad física de rutina, presencia de náuseas o vómitos, fotofobia o sonofobia. No es que tiene que presentarse todo, sino que tiene que presentarse dos de estas características y una. O sea, en medicina, una de las cosas que hay que leer y hay que saber, ¿verdad? Entonces, después te viene, o sea, después el cerebro se encarga de unir los conocimientos, ¿verdad? Pero hay que saber, esto hay que saber, ¿verdad? Y no buscar todas las características, eso es importante. Dos de estas y una de estos signos y síntomas. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita aquí? Profe, ¿esto Hola. podría ser también por dormir poco y después despertarte y con dolor de cabeza? Bueno, eso es una cefalea por dormir poco. Eso no es migraña. La migraña tiene estas características, por eso es importante, ¿eh? Por eso es importante. Probablemente dormir poco podemos clasificarla dentro de las cefaleas tensionales. ¿Verdad? O pueden ser también oculares, ¿verdad? O sea, no dormiste nada, estuviste esforzando tu vista toda la noche y tu dolor, tu cefalea es a consecuencia de un problema en la vista, que normalmente no te da problemas, ¿verdad? Qué sé yo, astigmatismo, qué sé yo, esas cosas. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta aquí? Profe, ¿y la Sí, migraña puede ser desencadenada por tensión también? sí, la migraña puede ser desencadenada por tensión. Hay muchas cosas que hoy en día sabemos, ya sabemos que son comunes. Por ejemplo, la bebida alcohólica puede producir migraña, pero dentro de las bebidas, la que más produce migraña es el vino. ¿Verdad? Entonces, el que tiene migraña sabe, toma un vino y ¡bah! Dolor de cabeza intenso, ¿verdad? O el chocolate, y sobre todo el chocolate con el maní. El chocolate, ven los chocolates que vienen con maní, eso ¡pum! Le da cefalea, ¿verdad? O sea, alimentos pueden dar cefalea, migraña, desencadenar la migraña. El estrés puede también desencadenar migraña, el dormir poco también, pero tiene las características, ¿verdad? Estas características. Y tienen que ser en el tiempo, ¿verdad? O sea, una migraña no te va a empezar a los 50 años. Una migraña no te va a empezar a los 60 años. Una migraña generalmente empieza ya de jovencito, te puede empezar de niño inclusive. O sea, las familias de migrañosos son familias enteras, ¿verdad? El papá, la mamá, o sea, el papá, los hijos, los nietos tienen migraña. O sea que hay un componente. Sí.
Ciertos olores o perfumes también pueden desencadenar la migraña. Y en realidad no tengo ese dato, pero puedes, o sea, cualquier estímulo externo sí puede desencadenar la migraña. Ah, sí, hasta el perfume no tengo datos por lo menos de eso. Ahora, de ciertos alimentos sí, de ciertos alimentos sin duda, ¿verdad? Y ya son clásicos, ¿verdad? Clásicos, clásicos. Bueno, más o menos entonces, ¿por qué se produce entonces la migraña? Dijimos, por una vasoconstricción primero, ¿verdad? Una vasoconstricción primero de los vasos y después que produce el aure y después una vasodilatación que es la que produce la migraña. ¿Y cuál es el centro? El locus coeruleus que producen la noradrenalina, que es principalmente la causante de la vasoconstricción y posterior vasodilatación de los vasos. Bueno, entonces como resumen, es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Por el componente hormonal. Existen dos tipos, ¿verdad? La clásica y la no, pulsátil y agravada por la actividad, y la fisiopatología núcleo de RAF medio y activación vasomotora o calidad. El tratamiento no nos interesa a nosotros. ¿Cuáles son los tipos que dijimos? Los dos tipos. La migraña con áurea, entonces el paciente ya sabe, si tiene un áurea, ya sabe, ve los destellos o huele algo, ¿verdad? Que él ya sabe que le va a producir la migraña. Es el 20% de las migrañas nomás. 20% de las migrañas. Es hemicraneal, o sea, de un lado, pulsátil, y hay síntomas, o sea, síntomas claros de migraña. Entonces, y hay focalidad neurológica precedente, o sea, generalmente visuales. Generalmente el paciente ve destellos luminosos. Y la otra, la migraña sin áurea. O sea, el paciente directamente tiene cefalea, o sea que no descarta, que no tenga áurea, no descarta que no sea una migraña. Después tenemos la migraña basilar, que el aura en sí se caracteriza por disfunción del tronco cefálico. El paciente tiene vértigo, disartria, o sea, no puede hablar correctamente, diplopía, W, y a veces síndrome convulsional. O sea que este es una migraña que va a confundir bastante con con alguna patología más grave, tal vez, ¿verdad? Sobre todo que en el tronco encefálico. Este paciente, si a mí me llega, ¿verdad? Con migraña basilar, por más que me llegue tenga migraña, yo a este le estudio. Yo a este paciente le pido una resonancia, ¿verdad? Porque si tiene disfunción del tronco, llega a ser una hemorragia a ese nivel y se muere, ¿verdad? O sea que no hay. Entonces estos pacientes sí, entonces tienen vértigo, tienen disartria, tienen diplopía o síndrome convulsional. No todos, algunos de ellos. Y luego tiene una cefalea occipital, o sea, tiene bien localizada, pulsátil. Y la migraña hemipléjica, esta sí que es más grave todavía, o sea, le va a asustar mucho más todavía si por lo menos la primera vez que le da al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene hemiparesia. ¿Qué significa hemiparesia? Disminución de la fuerza de un lado del cuerpo. Como si fuese un accidente cerebrovascular o isquémico hemorrágico el paciente. Entonces, antes de tener su migraña, el paciente pierde la fuerza en el brazo, en las piernas, o sea, en la mitad del cuerpo, o sea, es mi parece. Entonces, esta es la clasificación de migraña. La más frecuente es la migraña sin áurea. Y con áurea, 20% nomás de los migrañosos al final tienen. ¿Qué hay que preguntar? ¿Qué hay que interrogar a estos pacientes? Los antecedentes familiares, por supuesto, tienen mucha carga genética. ¿Cuántas veces tuvo cefalea en la semana? ¿O cuántas veces tiene cefalea en la semana o en el mes? ¿Cuáles son los desencadenantes? O sea, si pudo descubrir, porque hay veces que hay gente que no es muy atenta y no relaciona, pero la mayoría sabe que ciertos alimentos le puede producir. Si tienen pródromos y áureas, recuérdense de la diferencia entre pródromos y áureas. ¿Qué tratamiento? ¿Qué le hicieron ya? La mayoría ya viene medicado, la mayoría viene, como son enfermedades crónicas y tratamientos son de las crisis, ¿verdad? No hay una prevención así
Cada vez hay medicamentos nuevos y que tratan de prevenir, pero en realidad los resultados no son tan buenos. Entonces van recorriendo, ¿verdad? Van recorriendo. Entonces, de repente, ¿para qué le vas a dar ya algo que no le funcionó? Entonces vas a ir cambiando también, vas a ir cambiando. Es importante entonces que le pregunten, que le interroguen al paciente, ¿qué le dieron? ¿Qué le hicieron? Si le hicieron ya algún tratamiento o no. Bueno, el tratamiento es no farmacológico y farmacológico. Acuérdense que vimos al principio, es una de las patologías que que te da peor calidad de vida, ¿eh? De todas. O sea, es importante tratar bien esta enfermedad por eso. Entonces, educar al paciente. Por supuesto, si el paciente ya tiene pródromos, ¿verdad? Entonces vamos a tratarle en ese momento. No vamos a esperar a que le venga el aura y después que le venga la cefalea, ¿verdad? Dentro dentro de los desencadenantes de la migraña, por supuesto el estrés, la falta de sueño, la falta de ejercicio y ciertas dietas, comidas grasas y todas esas cosas, empeoran la migraña, la frecuencia de la migraña. Entonces es muy importante trabajar sobre sobre los estilos de vida. El ejercicio es fundamental, o sea, por lo menos 30 minutos de ejercicio por día, llámese bicicleta, caminata, trote, baile, pesa, lo que le guste, ¿verdad? O sea, en la cuestión del ejercicio hay que tratar de ver con el paciente su preferencia, qué le gusta hacer. Si no le gusta hacer nada, bueno, por lo menos camina media hora todos los días, no es de mucho esfuerzo. Tratar de convencerle que sí tiene que hacer ejercicio. Otro problema importante y muy importante en el día a día de nuestra época, ¿verdad? Es el sueño. Cada vez dormimos menos, ¿verdad? Cada vez estamos más estimulados por todos estos aparatos, por el celular, la computadora, el televisor, entonces, y hay muchísimos problemas de insomnio. Hay muchísimos problemas de insomnio de gente ya muy joven, ¿verdad? Entonces, la falta de sueño, por supuesto que le va a llevar a crisis más frecuentes de migraña. La dieta que habíamos dicho y también el estrés, ¿verdad? El estrés es un tema muy importante, muy delicado, y es como nosotros vemos la vida prácticamente, es como nosotros enfrentamos la vida. O sea, una misma situación, a alguno le perjudica le estresa y a otros no, ¿verdad? Entonces, ver eso, ¿verdad? Y trabajar con eso, ¿verdad? Trabajar con eso inclusive con terapeutas, con psicólogos, ¿verdad? O sea, conocerse a uno mismo, conocerse qué le produce estrés, ¿verdad? O sea, qué es el estrés. Por supuesto, evitar las situaciones disparadoras de crisis. Las técnicas de relajación son muy importantes, ¿verdad? A mí, por ejemplo, no me sirven, ¿verdad? O sea, yo necesito en todo caso una bolsa para pegar o, o algo más violento, pero la relajación no me sirve. Hay que ver entonces la preferencia del paciente, hay que ver si el paciente va a hacer o va a poder hacer, o realmente le relaja o no le relaja. Yo, o sea, no, soy acelerado y me empeora muchísimo más el tratar de relajarme. Relájate, ya. Entonces, no, ¿verdad? Y después, tratamiento farmacológico, preventivos y los de ataque, ¿verdad? Hay algunos, se empieza con analgésicos comunes, con AINES, después se va a la famosa ergotamina, ¿verdad? A los triptanes, después a los opioides, el tramador, propoxifeno, codeína, morfina, ¿verdad? O sea que se entran en analgésicos ya más fuertes todavía. Bueno, ¿cuándo indicamos tratamiento preventivo? Yo creo que todas las veces, ¿verdad? Pero sobre todo cuando el tratamiento asintomático es inefectivo, cuando el tratamiento abortivo más de 2 veces por semana, o sea, cada 2 semanas tenemos que estar haciendo tratamiento, 2 o más ataques en un mes incapacitantes. Incapacitante significa que el paciente le deja en cama. Muchos de estos pacientes tienen su crisis y tienen que ir a la cama. No hay caso, no pueden hacer nada. O sea, todo le empeora la cefalea. Es realmente muy limitante, y las circunstancias especiales. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ya tenemos las 2 cefaleas
las dos cefaleas más frecuentes, era la cefalea tensional y la migraña. ¿Cómo diferenciamos? Vamos a diferenciar por estas características, por la duración, por la intensidad, por la característica, por la localización, por la hipersensibilidad a estímulos sensoriales, por los síntomas digestivos y síntomas neurológicos. En la duración de la cefalea tensional decíamos que puede durar horas a semanas. Te puede durar horas a semanas. La migraña, en cambio, dura pocas horas, de 4 horas a 3 días, a 72 horas. Ahí la primera gran diferencia. Si te dice el paciente que hace un mes que no le pasa el dolor, o hace 7 días que no le pasa el dolor, 8 días que no le pasa el dolor, entonces esa es una cefalea tensional. La intensidad de la cefalea tensional es leve a moderada. Siempre preguntarle al paciente, pero que sea sincero, ¿verdad? O sea, que no te diga, si vos le decís, ¿cómo te duele? Del 1 al 10, ponerle una cifra. Si te dice 11, te está jodiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, no, en serio, ¿cómo te duele? Y generalmente la cefalea tensional va a ser leve a moderada. Te va a decir 4 a 7 más o menos. Y la migraña, en cambio, es moderada e intensa, ¿verdad? Te puede decir 6, 7, 9, ¿verdad? O sea, 10 ya no, ya es difícil que sea, ¿verdad? ¿Cómo es el carácter, cómo es la característica principal del dolor? La cefalea tensional siempre es opresivo, como casco. La migraña es de origen vascular, entonces late, es pulsátil. La localización generalmente en la cefalea tensional es toda la cabeza, es holocraneana. Y la migraña hemicraneana. Ahora, cuando la intensidad es muy importante, muy grande y no se trató a tiempo, también va a ser holocraneana, por supuesto. Estas son las características más frecuentes. No significa que no se puedan traspolar también. Hipersensibilidad a estímulos sensoriales, raro en la cefalea. Puede ser también que la cefalea tensional se presente por estímulos oculares intensos. Por ejemplo, se van a una discoteca o se van a un concierto de luces, entonces puede que le desencadene y sea una cefalea tensional nomás. Y en la migraña sí que hay estímulos sonoros, estímulos, ¿cómo te voy a decir? De luces también, ¿verdad? Que producen sí o sí la migraña. Síntomas digestivos en la cefalea tensional no hay. En la migraña tenemos náuseas, dolores de estómago, ¿verdad? Vómitos. Y los síntomas neurológicos en la cefalea tensional tampoco tiene, en la migraña sí, vemos en el aura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. Sí, le escucho. Así como dijiste que en el caso de la migraña lo que duele son las meninges por la vasoconstricción y posterior vasodilatación, en la cefalea tensional, ¿qué es lo que duele? Los músculos. Es extracraneal. Los músculos ¿Sería por una compresión de los nervios entonces? No. Sería por una contractura muscular. O sea que se contraen los músculos posteriores de la cabeza y los músculos anteriores de la cabeza y estiran contra el cráneo. Y eso duele, la contractura muscular. La contractura muscular puede ser un dolor muy intenso, ¿verdad? Se puede ver en otras, se puede ver en el cuello, se puede ver en el hombro, puede ir a los brazos inclusive. O sea, el origen de la migraña es vascular, el origen de la cefalea tensional es muscular. Por eso es que mejora con los miedos relajantes. Mejora con los masajes, ¿verdad? Con la fisioterapia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? En Sí, el origen. profe, Sí. una pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, tengo migraña, ¿verdad? Y últimamente que me estoy yendo al gimnasio después de mucho, o sea, por lo que dijiste del ejercicio nomás. Ajá. Yo cada vez ahora que salgo del gimnasio me duele muchísimo la cabeza. No te digo que es el dolor hemicraneano, ¿verdad? Y me da un poco de fotofobia. Y tomo nomás ya antes de que empeore el remedio de siempre. Y me pasa ahí más o menos. Pero es cada vez que salgo del gimnasio. Perfecto. Yo te estudiaría tu cefalea. Yo estudiaría otras causas también.
puede ser desencadenado, o sea, puede ser desencadenado por el ejercicio, pero no es lo frecuente. Es más, cuando es desencadenado por el ejercicio, hay que estudiar. Hay que ver un poquito ahí si vos no estás haciendo hipoglicemia, o sea, antes de ir al gimnasio consumiste algo, o sea, todas esas cosas, ¿ves? No vayas nunca al gimnasio sin comer nada. Por ahí puede ser desencadenante. Pero yo te estudiaría, eso no es lo frecuente en la migraña. ¿Ok? ¿Y en ni ningún otro tipo de cefalea tampoco? No, sí, las cefaleas de origen secundaria, sí. Ahí esa, las de origen neurológico, o sea, que haya algún problema neurológico. Siempre, si estás encadenado por el ejercicio, hay que estudiar. Hay que Genial. estudiar. Gracias, profe. Profesor, Sí, yo tengo una duda. Con respecto entonces a la cefalia tensional y a la migraña, ambos pueden ser causados por la misma causa, por ejemplo, digamos, un exceso de estrés, solamente que varían en su presentación, ¿verdad? claro, ambas pueden ser casi por estrés. Ahora, lo que yo te diría, la tensional siempre es por estrés. ¿Entendés? La migraña puede ser causada por estrés también, pero la cefalea tensional siempre es por estrés. ¿Ya? Y la forma de presentación y todo es diferente, muy diferente. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Bueno, después tenemos las cefaleas en racimo o las cluster, se llaman también. Esta, a diferencia de la migraña, es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, 6 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. Se presenta en la tercera o cuarta década de la vida, o sea que no es como la migraña que puede empezar de niño o de jovencito o de jovencita. Esta empieza a partir de los 30, 40 años recién. Siempre se afecta la primera rama del quinto par, que es la que inerva los párpados, ¿verdad? Y muchas veces, las glándulas lacrimales, entonces se presentan con caída general del párpado, que se llama síndrome Claude-Bernard Horner, y lagrimeos. Pueden ser episódicas, al presentarse algunas veces, y pueden ser crónicas. Se llaman en racimos porque se presentan cada 3, o sea, qué sé yo, 2, 3 semanas, o cada mes, o cada 2 meses, y en el día duele media hora, 1 hora, y después pasa, después vuelve a doler, después pasa, y eso puede durar 2 días, o sea, como un racimo, ¿verdad? Por eso se llama, tiene este nombre. Es de inicio brusco, intenso, lacerante, despierta al paciente durante el sueño. Esta es una característica que no tenían las otras cefaleas. La tensional no te despierta durante el sueño, ni la migraña tampoco. Es un dolor continuo, un tercio puede ser pulsátil como la migraña, pero no es lo característico. Es unilateral, de un lado siempre, afecta la zona ocular, la zona frontal y temporal, pero prácticamente se localiza más en la región ocular. Puede durar de 15 minutos a 3 horas y puede recurrir durante un mismo día. Entonces, te pasa, después de 2 o 3 horas te da otra vez 15 minutos de dolor, después te da otra vez 1 hora de dolor y así. O sea, en 24 horas puede tener varias recurrencias. Y signos autonómicos locales por afectación del sexto par. Tosis palpebral significa el párpado, edema de párpado, miosis, se achica la retina, lagrimeo, que casi siempre está presente, obstrucción nasal del mismo lado, rinorrea del mismo lado de la tosis, y hiperemia conjuntival, o sea, se pone rojo el ojo del mismo lado. Todos en el mismo lado de la cefalea. Acá está una imagen, ¿verdad? Entonces, ven la caída del párpado, ¿verdad? La zona del dolor, acá y aquí, generalmente. Ahí lagrimeo. Entonces, la cefalea en racimo. Muy característico, ¿eh? Muy característico, o sea, no puede confundirse. Entonces, ¿cuál es la característica principal? También se la llama de Horton. Van a escuchar mucho este nombre propio. Migraña de Horton. Predominio en varones, episodio de cefalea periocular diariamente, no presenta auras.
Preventivo, hay siempre desencadenantes, el tratamiento sintomático oxígeno, ¿verdad? Y profiláctico, algunos, verapamido, topiramato, glutamina, litio inclusive. Fíjense, se usa oxígeno para el tratamiento de los brotes, ¿no? Y como preventivo se puede usar corticoides. Bueno, ahora vamos a comparar los tres tipos de cefalea primaria. La cefalea tensional, la migraña y la cefalea de Horton o cluster o en racimo. Tenemos que ver la localización, características, la apariencia, la duración y los síntomas asociados. La localización en la cefalea tensional es generalmente bilateral. La migraña en un 70% es unilateral y en un 30% es bilateral. La mayor parte es unilateral. La cefalea de Horton siempre es unilateral. Y acá una señal ojo, que empieza en el ojo generalmente. Característica, presión u opresión que crece y luego disminuye. O sea, presión que crece, va creciendo y después disminuye. En la migraña es increciendo, o sea, va creciendo, es pulsátil, moderada, severa y agravada por la actividad. Apenas ciertos movimientos y le agrava la cefalea. La de Horton es súbito, increciendo en minutos y dolor profundo y continuo. La apariencia, el paciente con cefalea tensional está activo, a pesar de que tiene dolor, dice que le duele mucho, pero a veces también necesita descansar para que le pase. El paciente migrañoso, en cambio, enseguida, o sea, sabe que le va a pasar si no descansa, no le va a pasar, si empieza a hacer actividad física, le va a empeorar. Entonces necesita descansar, necesita silencio y necesita estar en un lugar oscuro. La cefalea de Horton, ¿verdad? Por más que sea molesta, unilateral, se mantiene activo el paciente. O sea, esta es una característica importante también, ¿verdad? A preguntar a los pacientes. La duración de la cefalea tensional es variable, puede durar varios días, semanas inclusive. La migraña de 4 a 72 horas, la cefalea de Horton media hora a 3 horas y se puede presentar varias veces en el día. Los síntomas asociados, la cefalea tensional no hay, en la cefalea tensional no tiene un síntoma asociado. En la migraña hay náuseas, hay vómitos, hay fotofobia, hay fonofobia y áureas. Y en la cefalea de Horton, la cefalea en racimo de cluster, hay lagrimeo ipsilateral del mismo lado de la cefalea, enrojecimiento del ojo del mismo lado de la cefalea, rinorrea del mismo lado de la cefalea, palidez, sudoración y sensibilidad al alcohol. Bueno, con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y las jaquecas en qué categoría, digamos, entrarían? Las jaquecas, bueno, en realidad las jaquecas es lo mismo que migraña, o sea, es sinónimo, ¿verdad? Simplemente cambió con el tiempo el nombre, ¿verdad? La jaqueca es un nombre ya inclusive, o sea, muy, muy antiguo, ¿verdad? Sí, pero son similares, jaquecas y migraña. Se cambió el nombre, ¿por qué? Porque las cefaleas tensionales también le llamaban jaqueca, y a la cefalea de Horton también le llamaban jaqueca, y a la cefalea secundaria también le llamaban jaqueca. Entonces, se cambió de nombre. Hoy en día también la gente dice, tengo migraña, ¿verdad? En realidad tiene cefalea tensional, ¿verdad? Para evitar más confusión. Entonces la migraña te da como una sensación de algo más diferente, algo diferente. O sea, en realidad son la misma cosa, ¿verdad? Tengo jaqueca. Puede ser cefalea tensional, puede ser migraña, puede ser cefalea Horton, puede ser cefalea secundaria. Entiendo, gracias, profe. ¿Okay? Profe, yo tengo una consulta. Ahora está muy de moda unos piercings que se hacen en la oreja, que supuestamente es para la migraña. Y a mí me da curiosidad saber qué es lo que pasa por eso, porque mucha gente dice que sí funciona, mucha gente que tiene. ¿Y qué es lo que hace por eso? ¿Es que te disminuye la migraña? ¿O No es...? no hace nada. No hace nada. Mira, el tema, la mente es poderosa. Si vos crees que algo te va a hacer bien, te va a hacer bien. Generalmente nosotros usamos la mente nuestra en contra nuestra, ¿verdad? O sea, algo así tan
ridículamente ridículo, ¿verdad? Que te haga calmar o sea, el origen es vascular. El origen está a nivel del locus coeruleus y se relaciona con las hormonas. ¿Cómo un piercing te va a hacer, te va a calmar? Es una tremenda tontería, ¿verdad? O sea que, pero la gente quiere creer en eso. Es lo mismo que está pasando ahora con la cuestión del coronavirus, ¿verdad? Un montón de gente que se hace genio, ¿verdad? Y que dice que tal cosa te cura, que tal otra te cura, etcétera, etcétera. No, no. O sea, hay que usar nomás un poquito la cabeza, ¿verdad? O sea, si vos sabés ahora que es más frecuente en mujeres, que se relaciona con las hormonas, y que el origen es una vasoconstricción y después una vasodilatación de los vasos de las meninges, producida por la liberación de noradrenalina y serotonina, ¿verdad? A nivel del locus coeruleus. O sea, no hay sentido, no tiene sentido. O sea, ahora, no vayas a discutir con ellos, ¿verdad? O sea que ni caso, ¿verdad? Bueno, gracias, profe. Me sacaste la duda. Profe, Sí. ¿por qué la sensibilidad, o sea, por qué hay una sensibilidad al alcohol en la cefalea de Horton? Y no se sabe, no sé, pero hay. Lo mismo a nivel, la migraña también puede ser desencadenada por el alcohol y más por el vino. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué el chocolate puede desencadenar migraña? No sé, no se sabe. Probablemente por la sustancia que liberan estas bebidas alimentos que hacen que se estimule, ¿verdad? La zona del locus coeruleus y aumente el nivel de serotonina y el nivel de noradrenalina. Pero no sé, o sea, es lo que yo creo, ¿verdad? Pero no. Ya, profe, gracias. Otra cosa importante, hablando del alcohol. El alcohol te va a producir cefalea por sí solo también, ¿eh? No hace falta que tengas migraña ni cefalea de Horton. Usar un poquito más el alcohol y tomar ciertas bebidas de menos calidad y seguro que vas a tener una flor de cefalea. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Y lo del alcohol, eso sería por la deshidratación, ¿verdad? En la cefalea que producida por el alcohol en general, ¿verdad? O sea, la cefalea Sí. sí, es por la deshidratación generalmente. Por la deshidratación. Gracias, profe. Okay. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver en el chat si nos dejaron preguntas. No. ¿No hay más preguntas? Hola. No, gracias. Bueno, buen día. Un gusto. Nos vemos, ¿eh? Hasta la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chau, chau.